Estudiantes graduandos de la carrera de medicina a nombre de Colegio Mixto Belén, les damos la bienvenida. Hablaremos del tema función y evaluación de una función. Las referencias se encuentran en las páginas 84 a la página 87. Este video está siendo creado para poder apoyar a los estudiantes que por X y motivos no pueden ingresar a la clase virtual. También que sirva de retroalimentación para los estudiantes que sí lo pueden hacer. Hablemos de la función. ¿Qué tenemos acá? Pues podemos observar y tenemos dos conjuntos que están representados a través de un diagrama sagital. En cada uno de los conjuntos existen números. ¿Puede haber alguna relación? Podemos ver que los elementos del lado derecho son mayores que los elementos del lado izquierdo. También podemos establecer una relación entre ellos. Podemos decir 1,3, 2,6, 3,9. Y la relación que he establecido con ellos es de pares ordenados. Estos pares ordenados los puedo representar en un plano cartesiano para la ubicación de sus puntos. De esa forma yo establecí una relación también. Pero si yo digo que los elementos del lado izquierdo son el dominio y que los elementos del lado derecho son el contradominio, entonces yo ya no solamente estoy hablando de una relación, ahora estoy hablando de una función. ¿Qué significa eso? Que para obtener los elementos del lado derecho, yo tuve que haber realizado una operación, o sea, una función, de forma aritmética o bien algebraica, que me dieron como resultado todos los números que tengo del lado derecho, o sea, en el contradominio. Es decir, al haber tomado los elementos del dominio, combinándolos con alguna aritmética, alguna operación aritmética o algebraica, me dieron como resultado los elementos del contradominio. Entonces a eso se le llama una función. A los resultados que obtenga en el contradominio también se le conoce como rango. Acá tenemos la diferencia entre la relación y la función. En una relación yo tengo elementos contenidos en dos conjuntos A y B. La relación puede ser que A es menor que B. 1 es menor que 2, que 4 y que 6. Y 5 es menor que 6. He establecido una relación. Ahora veamos la función. A es mitad de B. Observemos. 1 es la mitad de 2. 2 es la mitad de 4. 3 es la mitad de 6. En definición, entonces, tenemos dos conjuntos. Tenemos el conjunto D y el conjunto E. Sean estos conjuntos, se llama función entre D y E a cualquier relación en función establecida entre los elementos de D y E, de tal modo que a cada elemento de D le corresponde un único elemento de E. En otras palabras, lo que estamos observando es que los elementos del dominio tienen unas variables. Si combinamos estas variables con una función, es decir, una operación aritmética o algebraica, vamos a obtener como resultado esta combinación, que es una función. Entonces, acá se lee f de x. Es decir, que x combinado con una función dio como resultado esto que obtenemos acá. A esto también se le conoce como rango. Entonces, ¿qué es el rango o qué son los elementos del contradominio?
son el reflejo de los elementos que tenemos en el dominio a través de una función. Observemos, aquí tenemos la variable a combinado con una función, o sea, un procedimiento aritmético o algebraico, me da como resultado esta función, donde f o la función de a. Entonces, f de a es el reflejo del dominio de esta variable. Entonces, ¿qué es una función? Son elementos que tenemos de entrada y estos elementos los genera el dominio, que combinados con una función dan como resultado elementos de salida. Y a estos elementos de salida se les conoce como contradominio o rango. Observemos la representación gráfica. Aquí tenemos la función, aquí tenemos el número y aquí tenemos las figuras geométricas. Al observarlo nos damos cuenta que coinciden. Aquí podemos decir que hemos establecido una relación y una función entre ellas. Podemos representar también una función de manera gráfica. Tenemos el diagrama sagital. Este diagrama sagital también ha tenido o ha generado una relación que es la combinación de números en pares ordenados. Y estos números en pares ordenados los hemos trabajado en un plano cartesiano y han generado ciertos puntos. Al trazar una línea para unir estos puntos, nos da como resultado una línea recta. Y a esto también se le conoce como una función lineal. Aquí están representadas las funciones lineales, es decir, que acá tenemos valores en X, tenemos valores en Y. Los valores en X están generados por el dominio y como resultado, cuando los combinamos con una función, nos dan como resultado los valores de Y. Y aquí tenemos las gráficas. Podemos también tener funciones exponenciales. Esta es la forma del diseño de cada una de las gráficas en una función exponencial. Y también tenemos funciones de raíz. Esta es la forma gráfica de cómo se ve las funciones de raíz. También, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Acá podemos observar una relación que no es función. La relación es porque puede hacer que los puntos hayan coincidido acá. Pero al momento de establecer si esto es una función, nos damos cuenta que no. Esto no es una función. Esto sí es una función. Aquí tenemos las funciones por la forma de gráfica. Pero acá tenemos otra función. Bueno, no es una función. Esta sí es una relación, pero no es una función. Observen, la gráfica no es circular, sino tiene forma de elipse. ¿Y qué otra no es función? Esta gráfica que tenemos acá. Es posible que sí haya una relación, pero ¿serán una función? La verdad es que no. No se pueden considerar como una función. Entonces, de este lado tenemos la diferencia que existe entre una relación y función. Esta gráfica ya la vimos. Ahora vamos a evaluar una función. ¿De qué manera se evalúa? Pues la forma de hacerlo es sustituir el valor de la variable independiente para conocer el resultado de la variable dependiente. Entonces acá tenemos el primer ejemplo y nos están pidiendo evaluar f de x, así es como se lee esto, f de x es igual a 3x menos 1.
Aquí tenemos un punto y coma, f de menos 2. ¿Qué haremos con esta f de menos 2? Este menos 2 lo vamos a sustituir por todos los valores que tengan o representen x. Al momento de hacer la sustitución, entonces acá tenemos f de menos 2 es igual a 3. Noten que acá ya hemos sustituido nuestra variable x por el menos 2. Completamos el trabajo que venimos haciendo. Y acá tenemos los resultados algebraicos. Y por último, tenemos el resultado. Ahora, para llegar al resultado no lo vamos a expresar solamente como esto es igual a 7 y ahí se acabó, sino que lo vamos a representar de esta forma. Y este sería nuestro resultado final. Es decir, usted llega a la respuesta donde f de menos 2 es igual a menos 7. Veamos este otro ejemplo. Vamos a evaluar ahora f de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado y la función que vamos a tomar ahora es menos 1. Haremos la sustitución con x. Escribimos de nuevo f de menos 1 es igual 2x. Hemos sustituido acá el valor de x con menos 1 al cubo. Aquí está la otra sustitución de x. Aquí seguimos operando. Ahora trabajamos de manera aritmética y llegamos a este resultado. El resultado final es menos 5. Pero a efectos de nuestro curso, de nuestro resultado, lo escribiremos de esta forma. F de menos 1 es igual a menos 5. Este sería entonces nuestro resultado final. Tenemos un tercer ejemplo y aquí tenemos ahora un valor absoluto. ¿Qué es trabajar un número en valor absoluto? Notemos esto importante. El resultado es 5. ¿Por qué razón es 5? Porque cuando trabajamos un número con valor absoluto, al valor absoluto no le interesa el signo. El signo no le interesa. Lo que le interesa es la cantidad. ¿Sí? Es la cantidad que representa a este número. O este número que está representando a una cantidad. Pero el resultado siempre va a ser positivo. Entonces cuando trabajamos cantidades, ya sean positivas, negativas, en un valor absoluto, pues se trabajan como tal. Pero al final, si dentro del valor absoluto nos quedó como resultado un signo negativo, lo cambiamos a positivo, sin cambiar la cantidad. Entonces acá tenemos f de x es igual a valor absoluto de x menos 3. Luego le vamos a restar 2. Aquí está la función con la cual vamos a sustituir x. Colocamos nuestra función. Aquí sustituimos los valores. Notemos que hemos sustituido también en el valor absoluto la cantidad de x. Observen el resultado en el valor absoluto que es menos 4. Al sacarlo o al haberle aplicado el valor absoluto, entonces el resultado se convierte inmediatamente en positivo y lo combinamos con la otra operación aritmética que venimos realizando. El resultado es 2. Para llegar a nuestro resultado final lo escribimos como f de menos 1 es igual a 2. Y por último llegamos a este ejemplo final donde notemos la cantidad que necesitamos evaluar. F de x es igual a 4 elevado. Ahora observen que la potencia, tenemos la variable 4 elevado a x menos 1 más 3. El mismo trabajo, sustituimos la variable x. Observemos al momento de la sustitución cómo nos quedó la potencia. Trabajamos la cantidad de la potencia. Nos quedó 3 menos 1 es igual a 2. Entonces 4 al cuadrado es igual a 16. Luego le sumamos la cantidad con la que venimos trabajando. Al llegar al final de nuestra operación aritmética nos da como resultado un 19. La respuesta se escribe como f de 3 es igual a 19.
Y de esta forma hemos llegado al final de nuestros ejercicios.